Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro curso sobre la neurobiología de las funciones ejecutivas. En la semana 2, vamos a ver las bases biológicas de las funciones ejecutivas y particularmente el funcionamiento de la corteza prefrontal. ¿Qué vamos a aprender? La importancia y la definición de la corteza prefrontal, su desarrollo filogenético, su desarrollo e involución, sus características histológicas, las subregiones que la componen, sus conexiones aferentes y eferentes, los neurotransmisores que están en la corteza prefrontal y los efectos que esto tienen, y por último, las implicaciones neuropsiquiátricas de las alteraciones en estos neurotransmisores. ¿Pero qué es la corteza prefrontal? Bueno, es la región cortical con mayor conectividad, córtico-cortical. Esto significa que esta estructura manda información a las regiones corticales posteriores y recibe información de estas mismas regiones. También la corteza prefrontal tiene conexiones recíprocas con el núcleo mediodorsal del tálamo. Aquí podemos ver a la corteza prefrontal y aquí vemos a este núcleo talámico. La corteza prefrontal es una estructura que se encuentra delante de la fisura precentral o también conocida como presilviana. Aquí está la cisura y esta parte en rojo es la corteza prefrontal. Ahora, algo fundamental es que la corteza prefrontal es el sustrato de las funciones cognitivas de alto orden. Pero ¿cómo le hace la corteza prefrontal para regular las funciones de orden superior? Pues bueno, primeramente está altamente informada. ¿Cómo es esto? Pues recibe información del mundo exterior a través de las cortezas sensoriales primarias y secundarias. También recibe información de las experiencias pasadas, de aquello que tenemos almacenado en la memoria. También recibe información de los estados internos, emocional y motivacional de los individuos, y la información es integrada en la corteza prefrontal para formar un esquema que permite regular globalmente la conducta. Pero ¿cómo fue la evolución filogenética de la corteza prefrontal? Bueno, primeramente hay que mencionar que es el área que ha tenido mayor expansión en los mamíferos. En esta imagen que les estoy mostrando aquí, vemos los cerebros de 6 especies diferentes. Tenemos aquí un mono araña, vemos aquí la corteza en blanco y la corteza prefrontal en azul. Veamos cómo en el mono rhesus la corteza prefrontal es más grande y no se diga en el chimpancé. Vemos aquí el tamaño que tiene la corteza prefrontal del gato, del perro, y veamos el del humano. Veamos cómo la corteza prefrontal del humano es muy grande. Es aproximadamente el 30% de la neocorteza. Es importante mencionar que el ser humano tiene la corteza prefrontal más grande con relación al tamaño de su cerebro y su cuerpo. Además, la corteza prefrontal del ser humano tiene más giros y fisuras y de esta forma ha ganado más superficie tridimensional. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a imaginar que queremos guardar una sábana en una pequeña maleta. Para que quepa, tenemos que doblarla. Así le hizo la corteza cerebral para ganar espacio y caber en nuestro cráneo. La corteza prefrontal se conforma de 3 áreas. La corteza lateral, que es esta que estoy señalando en este momento, la corteza orbital, que es la parte más anterior, y por último el área medial, que es esta. El área lateral se desarrolló filogenéticamente después que las áreas medial y orbital. Ahora, me gustaría hablarles acerca del desarrollo ontogenético de la corteza prefrontal, pero antes repasemos brevemente cómo es la estructura de una neurona. Como podemos ver aquí, una neurona está compuesta del soma
o cuerpo de la neurona. Este cuerpo tiene un núcleo donde se encuentra el material genético. Las neuronas tienen dendritas. Estas dendritas pueden ser basales, que son las que están más cercanas al axón, o apicales, que son las que están más lejanas. Las dendritas son los sitios por los que regularmente las neuronas reciben información. También las neuronas tienen un axón, que es por donde transmiten información. Al final de este axón podemos tener una serie de ramificaciones por las cuales la neurona va a transmitir información a las otras. Y los axones pueden cubrirse de una vaina de lípidos que se conoce como mielina. La mielina va a permitir una transmisión más rápida de la información. Existen dos tipos generales de células en el sistema nervioso central, las neuronas, de las cuales ya hablamos, y las células gliales, que son las células de soporte en el sistema nervioso central. Como sabemos, las neuronas se conectan unas a otras. Entre una neurona y otra hay un espacio físico que se llama espacio intersináptico. La célula presináptica va a liberar una serie de sustancias conocidas como neurotransmisores, los cuales se van a unir a receptores que se encuentran en la terminal postsináptica. Veamos en este video el proceso. Pero ¿cómo se desarrolla el sistema nervioso central? Bueno, primeramente se va a formar una placa que se va a conocer como placa neural. Esta placa se va a plegar paulatinamente hasta formar un tubo conocido como tubo neural hacia el día 19. Este tubo va a tener una serie de protuberancias conocido como vesículas. Estas se van a formar paulatinamente. Primeramente van a aparecer el romboencéfalo, que es esta parte en verde, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Posteriormente, estas vesículas de 3 se van a dividir en 5. El romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo, mielencéfalo y la médula espinal. El mesencéfalo va a formar también 2 vesículas y finalmente el telencéfalo va a dar lugar a la neocorteza y a los ganglios basales. En esta diapositiva podemos ver el desarrollo del cerebro del bebé desde los 25 hasta los 9 meses, justo antes de nacer. Veamos cómo la estructura general del cerebro está ya conformada en el feto a partir de los 7 meses. A nivel celular, este proceso sigue este curso. Primeramente tenemos las células madres que van a dividirse. Van a dividirse para formar neuronas o células gliales. Las neuronas, una vez que se hayan formado, van a migrar con la ayuda de guías que hacen las células gliales hasta su destino en la capa que les toca en la corteza cerebral. En lo que van migrando, estas neuronas se van a ir diferenciando. Algo muy importante, como ya mencionamos, es que la corteza prefrontal recibe conexiones desde el tálamo, conocidas como conexiones tálamo-corticales. La migración y diferenciación regional ocurre concomitantemente con el arribo de estas fibras tálamo-corticales. Una vez que las células han llegado a su lugar, van a comenzar a diferenciarse y después van a aparecer las dendritas. Primero se van a formar las dendritas apicales, que son estas que están aquí, y posteriormente las dendritas basales. Como ya comentamos, a los 7 meses, la organización de la corteza va a ser muy similar a la configuración que va a tener el cerebro de un adulto. El cerebro sigue
madurando después del nacimiento. De hecho, entre los 7 y 12 meses hay un crecimiento muy acelerado de las dendritas. Algo importante que tenemos que considerar es que el bebé nace con el doble de las neuronas que va a tener en la edad adulta. ¿Cómo es que nos quedamos con las neuronas que tenemos cuando somos adultos? Pues bueno, hay una poda neuronal y sináptica. ¿Qué es esto? Pues durante la niñez y la adolescencia va a haber una pérdida normal por apoptosis de neuronas y de sinapsis. Esta poda neural y sináptica va a llevar a un fenómeno que se conoce como estabilización selectiva. ¿Qué es esto? Que van a permanecer las neuronas y las sinapsis que van a intervenir en algún proceso importante para el organismo. Ahora bien, recordemos que las neuronas tienen axones y que estos axones se mielinizan. Pues bueno, la mielinización va a continuar a lo largo de la niñez y la adolescencia y va a terminar alrededor de los 20 años. A esta edad es también cuando maduran las funciones cognitivas, especialmente las funciones abstractas. Es importante decir que como pasa en el desarrollo filogenético, en el desarrollo ontogenético van a madurar primero las áreas orbital y medial y después el área lateral de la corteza prefrontal. En esta diapositiva podemos ver nuevamente cómo se da este desarrollo de la corteza a lo largo de la vida intrauterina y de los primeros años del bebé. Veamos cómo está a las 10 semanas, cómo se están generando las neuronas y cómo empiezan a migrar a su destino. Vean cómo a lo largo de la gestación van creciendo las dendritas y se van diferenciando. Aquí tenemos la estructura cortical del cerebro de un recién nacido. Veamos cómo después del nacimiento las neuronas van a seguir conectándose unas con otras y vean cómo los axones se van volviendo también más grandes. Aquí tenemos la estructura cortical del bebé, de un bebé de 2 años. Aquí les estoy mostrando un estudio que realizaron Giet y colaboradores acerca de los cambios que presentan las diferentes áreas cerebrales a lo largo de la niñez y la adolescencia. Veamos cómo las cortezas frontal, parietal, temporal y occipital tienen un curso de maduración diferente. Veamos lo que pasa con la corteza prefrontal. En esta gráfica tenemos el volumen en centímetros cúbicos de la corteza prefrontal y tenemos la edad en años. En rojo tenemos el volumen de la corteza de las niñas y en azul el de los niños. Veamos cómo en ambos casos el grosor de la corteza aumenta y llega a un pico, que en las niñas es alrededor de los 11 años y en los niños es alrededor de los 12.1 años. Vean cómo después el grosor va a disminuir. Esta disminución en el grosor de la corteza, como les decía, se debe a esta poda neuronal y sináptica. Veamos cómo el curso de la del desarrollo de la corteza parietal y temporal es similar. Hay un crecimiento y después hay una disminución de este grosor, pero veamos cómo las edades son diferentes. Para la corteza parietal, el máximo grosor es alcanzado por las niñas a los 10.2 años, mientras que en los niños a los 11.8. Ahora, en la corteza temporal, este curso es más prolongado. Las niñas van a alcanzar su máximo grosor alrededor de los 16.7 años y los niños de los 16.5.
Esta otra imagen muestra muy bien estos cambios en el grosor de la corteza cerebral. Aquí podemos ver el curso temporal y tenemos las diferentes regiones corticales iluminadas con diferentes colores. Los colores cálidos nos indican mayor volumen, mientras que los colores magenta nos van a indicar que hay un menor volumen. Entonces veamos cómo a lo largo del desarrollo los colores cálidos se van perdiendo y vamos llegando alrededor de los 20 años a los colores magenta. Esto indica que el volumen de la sustancia gris de la corteza va disminuyendo. Pero bueno, sabemos que el desarrollo son esos cambios que ocurren en los organismos desde la concepción hasta la muerte. Entonces, hay una etapa de la vida en la cual la corteza prefrontal va a mostrar una involución. En las personas sanas, el deterioro de la corteza prefrontal va a iniciar entre la séptima u octava década de la vida. Este deterioro se va a caracterizar por una pérdida de volumen, es decir, una reducción de la materia gris y de las neuronas individuales. Va a haber una atrofia de dendritas, de espinas dendríticas y depósito de sustancias como los péptidos beta-amiloide y la lipofuscina. También hay una reducción en las concentraciones de los neurotransmisores y sus receptores. La corteza prefrontal es una estructura que es muy vulnerable a los trastornos neurodegenerativos como las demencias. Continuando con la corteza prefrontal, vamos a ver ahora su citoarquitectura. La corteza prefrontal está compuesta por 6 capas de células. En la capa 4 se encuentran células granulares, que son estas pequeñitas que están aquí. La corteza prefrontal incluye las regiones 8, 9, 10, 11, 12, 13, 44, 45, 46 y 47 de Brodmann. En este esquema podemos observar del lado izquierdo cómo se distribuyen los cuerpos neuronales y del lado derecho podemos ver los axones. Como habíamos mencionado, la corteza prefrontal se divide en 3 subregiones. La región lateral, que está compuesta por las regiones 8, 9, 10, 46, 9, 11, 44, 45 y 47 de Brodmann. El área orbital, que involucra las regiones 10, 11, 47 y 13 de Brodmann. Y por último, el área medial cingulada, que está integrada por las áreas 8, 9, 10, 11, 12, 24 y 32. Veamos cómo el área 24 es el giro del cíngulo y la parte anterior del giro del cíngulo es parte de la corteza prefrontal medial. Platiquemos ahora de la conectividad de la corteza prefrontal con otras estructuras corticales y subcorticales. En esta imagen que tenemos aquí, veamos cómo la corteza prefrontal se divide en 3 regiones, medial, orbital y lateral. Primero platiquemos acerca de las conexiones que tiene con estructuras subcorticales. Es muy importante mencionar que la mayoría de las conexiones que guarda la corteza prefrontal con otras regiones son recíprocas, es decir, de ida y vuelta. Primeramente, ya platicábamos que parte de la definición de la corteza prefrontal es ser una región que recibe proyecciones recíprocas del núcleo mediodorsal del tálamo. En el tálamo podemos encontrar 2 regiones de células, una magnocelular que se va a proyectar a la región orbital y medial y una parvocelular que se va a proyectar a la región lateral. La amígdala se va a proyectar de manera recíproca también a las regiones orbitales y medial de la corteza prefrontal, y las conexiones recíprocas entre estas estructuras van a participar en la regulación de la emoción y la motivación. El hipotálamo también se proyecta a estas regiones y esto permite monitorear el estado interno del cuerpo.
El hipocampo sabemos que es una estructura fundamental en la consolidación de la memoria y esta estructura se proyecta a las áreas orbital y medial. Aunque el área lateral no recibe proyecciones directas del hipocampo, va a recibir información de esta estructura a través del tálamo y de la región prefrontal orbital. La corteza prefrontal también recibe proyecciones de el tallo cerebral, particularmente del cerebro anterior, el locus coeruleus, el área tegmental ventral y el núcleo del rapé. Estas proyecciones van a alimentar a la corteza prefrontal de neurotransmisores como la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. La función que tienen estos neurotransmisores en la corteza prefrontal será mencionada más adelante. También encontramos proyecciones desde el cerebelo a la corteza lateral que van a intervenir en la organización temporal de los actos motores. La corteza prefrontal también recibe información y transmite información a otras estructuras corticales. Y ahora, ¿cómo son las conexiones de las regiones orbital y medial de la corteza prefrontal? Bueno, pues la región medial recibe información también del lóbulo parietal, del lóbulo occipital y del lóbulo temporal. Sin embargo, como podemos ver aquí, las conexiones del lóbulo temporal son más grandes. Las fibras que llegan aquí son más gruesas. Ahora bien, con el hipocampo, estas regiones tienen conexiones recíprocas y las conexiones recíprocas con esta estructura van a participar en la formación de la memoria a largo plazo. Veamos cómo se ven estas conexiones en el cerebro. Aquí tenemos el fascículo superior que, como vemos, conecta a la corteza frontal con la región parietal superior. Aquí lo vemos en un corte lateral y aquí en un corte medial. Aquí tenemos el fascículo longitudinal superior. Aquí y acá. Aquí tenemos el fascículo longitudinal inferior. Aquí tenemos el fascículo arqueado que conecta al área de Broca con el área de Wernicke y es fundamental para la integración del lenguaje. Podemos también ver las conexiones que tiene el cíngulo entre sí. Y aquí también podemos ver parte del fascículo uncinado, que conecta a la región prefrontal o orbital con el sistema límbico y particularmente la amígdala. Es muy importante mencionar que muchas de las proyecciones de la corteza prefrontal hacia las regiones posteriores son inhibitorias. Por lo tanto, estas conexiones que estamos viendo aquí participan en el control top-down de la conducta, en este control inhibitorio y en la regulación del comportamiento del cual hablamos en la primera clase. Como ya mencionamos, casi todas las estructuras con las que se conecta la corteza prefrontal, ya sean corticales o subcorticales, son recíprocas, es decir, son de ida y vuelta. Pero hay una excepción. La corteza prefrontal y la frontal en general va a formar un circuito con los ganglios basales y el tálamo. Aquí tenemos cómo es el esquema general de este circuito. Veamos que la información sale de las regiones frontales o prefrontales, van a dar al estriado, puede ser al caudado, el putamen o el núcleo accumbens, dependiendo de la región, luego al globo pálido y la sustancia negra, posteriormente al tálamo, y del tálamo la información regresa a la corteza frontal y prefrontal. La región prefrontal lateral está conectada con las regiones corticales motoras, específicamente con las áreas premotora, la corteza motora suplementaria y la corteza motora primaria. Todas estas regiones corticales motoras están a su vez conectadas
con el tálamo, los ganglios basales y el cerebelo por asas de axones que van a conformar circuitos neuronales recurrentes. Estos circuitos van a participar en el control de la función motora. En este esquema podemos ver la complejidad de estos circuitos. Aquí vemos a la corteza prefrontal lateral, aquí a la corteza premotora, a la corteza motora primaria y sus diferentes conexiones con el tálamo, los ganglios basales, la sustancia negra, el cerebelo y el mesencéfalo y el puente. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de los neurotransmisores principales que se encuentran en la corteza prefrontal. De los primeros que vamos a hablar son el glutamato y el GABA, que son los principales neurotransmisores excitatorios e inhibitorios de la corteza cerebral y del sistema nervioso central en general. El glutamato participa en los circuitos prefrontales locales, estos pequeñitos circuitos que se encuentran en la corteza prefrontal entre una columna y otra, pero también estos circuitos largos que tiene la corteza prefrontal con otras estructuras como el estriado, el tálamo y el sistema límbico. Existen diferentes receptores para el glutamato, por ejemplo, los receptores AMPA y los receptores NMDA. Los NMDA son muy importantes para los fenómenos que tienen que ver con la potenciación a largo plazo y con ello el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Se sabe que los receptores NMDA son muy abundantes tanto en la corteza como en el hipocampo. Por otra parte, como ya comentamos, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio que va a conformar microcircuitos en la corteza prefrontal que permite la inhibición lateral, es decir, la inhibición entre una columna de células y la de al lado. Esto permite incrementar la saliencia o visibilidad de un estímulo determinado. El GABA también participa en la inhibición que ejerce la corteza prefrontal hacia otras estructuras corticales y subcorticales. Es así que el GABA es fundamental para la atención y la percepción. Otros neurotransmisores que podemos encontrar en la corteza prefrontal son las monoaminas. Estos neurotransmisores son sintetizados en neuronas que se encuentran en diversos núcleos del tallo cerebral. La noradrenalina en el locus coeruleus, la dopamina en el área tegmental ventral y la serotonina en el núcleo del RAFE. La noradrenalina en la corteza prefrontal va a participar en la regulación de la excitabilidad cortical y, de manera muy importante, en la memoria de trabajo. Al igual que platicábamos con el glutamato, existen diversos receptores para la noradrenalina. En la memoria de trabajo, tal vez el más importante, es el receptor alfa-2. Una característica muy importante de la noradrenalina es que tiene un efecto dosis dependiente. ¿A qué me refiero con esto? A que si tenemos una dosis moderada de noradrenalina, vamos a tener un desempeño óptimo de las funciones cognitivas. Pero si excedemos la dosis, la secreción de noradrenalina, vamos a tener un daño. Generalmente, este efecto dañino sobre la cognición por exceso de noradrenalina está regulado por la acción de este neurotransmisor en los receptores alfa tipo 1. Existen diversos fármacos agonistas de la noradrenalina. Tal vez de los más conocidos son el metilfenidato, que es un fármaco que se utiliza para la atención del trastorno por déficit de atención, la cocaína y las anfetaminas, que son dos drogas de abuso. La dopamina es un neurotransmisor que en la corteza prefrontal tiene un efecto sinérgico con la noradrenalina. Se pueden encontrar aferencias dopaminérgicas en la corteza prefrontal que vienen desde el hipocampo y que van a participar de manera muy importante en la codificación y recuperación de la memoria a largo plazo. La dopamina también interviene en el movimiento y en la memoria de trabajo, al igual que la noradrenalina.
En la memoria de trabajo se ha visto que la acción de la dopamina se va a ejercer a través de dos receptores, los D1 y los D2. La dopamina en la corteza prefrontal orbital participa en el condicionamiento operante. ¿Qué es esto? La asociación entre una conducta y su recompensa. Por ejemplo, la asociación entre ir a trabajar y que te paguen tu sueldo. Ahora bien, el efecto de la dopamina sobre la cognición es también dosis dependiente, es decir, una cantidad moderada de dopamina es benéfica para la cognición, pero cuando rebasamos la dosis va a haber un efecto dañino. Este exceso de noradrenalina y de dopamina se puede encontrar en situaciones de estrés o ante el consumo excesivo de fármacos como los que mencioné anteriormente, la cocaína y la anfetamina. La serotonina es otro neurotransmisor súper importante que va a participar en la inhibición que ejerce la corteza prefrontal sobre otras estructuras. Es decir, en este control top-down. En la corteza prefrontal va a participar en la regulación de emociones y de las conductas impulsivas. La acetilcolina en la corteza prefrontal tiene un efecto excitatorio, es sintetizada en el núcleo basal de Maynard y de ahí es liberado en la corteza prefrontal, entre otras vastas estructuras corticales. En la corteza prefrontal interviene en la regulación de la atención a través de las conexiones entre la corteza prefrontal y las regiones parietales. En la corteza prefrontal orbital va a intervenir en la regulación de la recompensa, en esta asociación de la que les platiqué entre la ejecución de una conducta y lo que viene después, la recompensa. La alteración de estos neurotransmisores en la corteza prefrontal puede dar lugar a ciertos trastornos neuropsiquiátricos. Entre los más comunes se encuentra el trastorno por déficit de atención. Sus siglas son TDAH. Sabemos que ese trastorno se caracteriza por síntomas de inatención y puede haber también síntomas de hiperactividad. En ese trastorno hay un déficit de dopamina en la corteza prefrontal y en algunas ocasiones también hay déficit de GABA, lo que puede dar lugar a la conducta hiperactiva. Otro trastorno importante en el cual la corteza prefrontal está involucrada es la esquizofrenia, la cual se caracteriza por una serie de síntomas positivos, entre los que destacan las alucinaciones y los delirios, y síntomas negativos como el aplanamiento afectivo y deterioro cognitivo en las funciones ejecutivas y en la memoria. Esta enfermedad se caracteriza por una afectación de la expresión de los receptores dopaminérgicos, pero también de otros muchos neurotransmisores, entre ellos el glutamato, el GABA, la serotonina y la noradrenalina. Se ha encontrado que existen genes que van a provocar alteraciones en el desarrollo de la corteza prefrontal en pacientes con esquizofrenia. En la depresión, que también es un trastorno bastante común, existe una afectación de la transmisión serotoninérgica y dopaminérgica. En las demencias, como la de tipo Alzheimer, existe una alteración en la secreción colinérgica, ya que hay una degeneración de las neuronas piramidales. Finalmente, en prácticamente el abuso de todas las sustancias psicotrópicas, va a haber una afectación de ciertos neurotransmisores, como son la dopamina, la noradrenalina, el GABA, el glutamato y la serotonina. Bueno, con esto hemos terminado esta segunda semana. Espero que la información que les he proporcionado acerca de la corteza prefrontal, su anatomía, sus conexiones, sus neurotransmisores les haya resultado útil. Y ahora les voy a platicar de su tarea. Lo que van a tener que hacer es explicar en el foro cuáles son las características de la corteza prefrontal
que le permiten ser el sustrato neural de las funciones ejecutivas frías y calientes. Recuerden que las funciones ejecutivas frías son estas meramente cognitivas y abstractas, mientras que las funciones ejecutivas calientes son las que conllevan emociones. Nos vemos la próxima semana. Gracias.